Hola chicos. Bueno, vamos entonces a hacer como una especie de un repaso. Vamos a mirar el tema de razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Vamos a dejar abierta esta guía. Vamos a buscar esta otra. Vamos a abrir 3 links que encontremos aquí. Lo primero, chicos, es recordarles de pronto el concepto de la palabra trigonometría. La trigonometría, según este texto, viene de trigon, que significa triángulo, y de metron, que significa medida. Y en resumen, trigonometría significa medida de triángulos. Entonces nosotros vamos a medir triángulos en grado 10. A finales de grado 9 y a principios de grado 10, todo se centra mucho en los triángulos. En especial, el triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Aquí, cuando ustedes vean un dibujo con un cuadrito, ese cuadrito lo que está significando es que están ante un triángulo rectángulo. Bueno, entonces, un triángulo rectángulo, ¿qué tiene? Para resumirlo, tiene 3 conceptos. Hipotenusa, que es la distancia más larga del triángulo. Y a las otras distancias se le llama cateto. Cateto. Esta que parece ser la altura es un cateto. Y esta, que es donde reposa la figura, es otro cateto. Aquí está. Cateto, cateto e hipotenusa. Tienen que tener eso claro, las partes de un triángulo. Además de tener hipotenusa, tener 2 catetos, tienen ángulos. Como se llama triángulo, tiene 3 ángulos. 3 ángulos. Sabemos de antemano que uno de esos ángulos va a medir siempre 90 grados, si el triángulo es rectángulo. Y que los otros ángulos, este y este, son ángulos agudos, que miden menos de 90 grados. Por ejemplo, aquí mide 59, pero este mide exactamente 90. Entonces, ¿cuánto medirá este ángulo? Pues lo que tenemos que hacer es sumar 90 más 59.04, y lo que me hace falta para llegar a 180, eso colocarlo aquí. Eso es lo que estaría midiendo el ángulo. Pero aquí no me interesa todavía calcular la medida de ese ángulo. Me interesa seguir analizando los conceptos. Vamos a los otros conceptos más importantes, que son el de los catetos. Un triángulo tiene cateto adyacente y cateto opuesto. Cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Cómo diferencio cateto adyacente del cateto opuesto? Bueno, cateto adyacente puede significar algo que está cerca. Podemos colocar unas palabras claves: cerca, al lado. Sí, o está muy cerca o está a mi lado, está ahí mismo. Con eso voy a relacionar la palabra adyacente. ¿Listo? Con cerca y con al lado. Lo opuesto lo puedo relacionar con lejos. Vamos a escribirlo mejor acá. Lo opuesto lo puedo relacionar con lejos, del otro lado o de frente. Tengamos esos conceptos más o menos en la mente para poder resolver ejercicios más adelante. Recuerden que en un triángulo hay 3 lados. Uno se llama hipotenusa, que es el más largo, y los otros 2 se llaman cateto. Pero para diferenciar esos catetos se les dio el nombre de adyacente y de opuesto. Bien. El adyacente y el opuesto cambian. La hipotenusa no. La hipotenusa siempre va a ser la misma en todos los ejercicios. Pero si se va a llamar cateto opuesto o cateto adyacente, eso puede que cambie dependiendo del ejercicio o la pregunta. Por ejemplo, yo tengo un ángulo aquí de 51 grados y aquí hay una línea punteada, mírenla, que me está apuntando al opuesto. O sea, ¿quién es el que está opuesto o de frente o al otro lado? Es B. B representa un número, la altura de este triángulo. Como a nosotros no nos interesa ahora saber la altura, si mide 8, 7, 5, colocamos letras porque no nos interesan los números todavía. Pero A, B y C son números, son distancias. ¿Cuánto mide esta distancia aquí? ¿Cuánto mide esta distancia acá? ¿Y cuánto mide esta distancia aquí? Para no amargarnos la vida inventando números, vamos a colocar letras. Pero el caso es que cateto opuesto es la distancia que está de frente.
es el lado que está de frente al ángulo. Esta distancia de aquí a acá es lo que recibe el nombre de B. En casos de ejercicios reales son números. Puede ser un 7, un 6, un 5, el número que sea. Bien. E es el cateto opuesto. Entonces yo digo, bueno, cateto opuesto es B, es la letra B porque no hay número. ¿Quién es adyacente? Aquí es donde viene la confusión. Usted dice, profe, adyacente es A porque A está al lado del ángulo, pero también C está adyacente. Y es que teóricamente A y C son adyacentes. Son adyacentes porque están cerca, porque están al lado. Pero no existen dos lados adyacentes en un triángulo. A nivel de conceptos, son tres nombres: cateto opuesto, cateto adyacente. O sea, hay siempre un opuesto, hay siempre un adyacente y hay siempre una hipotenusa. Son las tres partes de un triángulo normal, en este caso rectángulo. Entonces, ¿quién de estos dos señores es el adyacente? Eso lo hacemos gracias al descarte, a que el lado más largo se llama hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, por ser el lado más largo, sería en este caso A. Y el cateto adyacente sería igual a B. Perdón, B no, C. Este ladito está cerca de este ángulo, por eso se llama adyacente a ese ángulo. Este otro está opuesto, está de frente. Y este, que también es adyacente, ya tiene un nombre. Los libros lo llaman hipotenusa por ser el lado más largo. Siempre el lado más largo se va a llamar hipotenusa. Nunca le vayas a dar el nombre de cateto adyacente al lado más largo. Listo. Entonces, necesitamos tener en cuenta esos conceptos. Pueden ver que hay una A con una B y una rayita arriba aquí. Eso significa segmento. Un segmento es un pedazo de línea recta. Entonces, si aquí dice AB, es decir, la distancia que hay de AB, eso es lo que significa esto, es igual a C. La distancia que hay de C a ¿dónde está la C? Aquí está la C y acá abajo está la A. O sea, esta distancia de acá, ¿cuánto mide? Mide B. Eso es lo que me está diciendo ahí. Continuamos. Después de eso, ¿qué necesitamos aprender? Necesitamos los conceptos de razones trigonométricas. Razones trigonométricas, una palabra compuesta. Trigonometría tiene que ver con ángulos y tiene que ver con lados. Ángulos y lados, de eso se trata la trigonometría. Pero aquí me interesa es que tengamos claro el concepto de razones. Es ahí donde yo entro a preguntarle a los estudiantes qué es una razón. En algunas clases, algunos estudiantes me dijeron, profe, una razón es una relación. Y yo, bien, excelente. Después les dije yo, una razón también. Cuando tú escuches la palabra razón, pues imagínate esto. Imagínate una fracción, un fraccionario. También imagínate una división. Imagínate una razón, perdón, una fracción o imagínate una división. Puedes imaginarlo. Puedes imaginarlo porque la palabra razón se relaciona con todo esto. Si hay una razón, implícitamente hay una fracción. Si hay una razón, implícitamente se está haciendo una división. Pero si hay una razón, se está dando una relación entre algo. Y como estamos hablando de trigonometría, es porque tenemos que mezclar ángulos o lados. En este caso, las razones trigonométricas tienen una relación directa con la palabra lados. Es decir, la relación principal se va a dar entre lados. También se da entre ángulos, pero principalmente entre los lados. ¿Y cuáles son esos lados? Pues cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. Son los tres lados del triángulo, el lado más largo y los dos lados más cortos. Esta distancia, estos lados, este señor de acá y este aquí, usted los va a relacionar y cuando los relacionas a través de una fracción, una división, eso se le llama razones trigonométricas, que se les da un nombre. Entonces, por ejemplo, aquí, el ángulo A. Bueno, antes de explicar lo de los ángulos, vamos a las definiciones. Las razones trigonométricas principales son el seno, el coseno y la tangente. Estas tres que están acá son las mismas tres de acá, pero invertidas. Si ya tú conoces estas tres, pues invirtiéndolas vas a conocer las otras tres. ¿Cuáles son los nombres? Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Ahí están. Bien, vamos a ir definiendo. Seno. ¿Cuál es la definición
del seno. Seno es igual siempre a coger el cateto opuesto y dividirlo sobre la hipotenusa. Lo voy a dejar así. Siempre que tú relaciones el cateto opuesto con la hipotenusa, estás hablando de seno. Coseno viene siendo la relación entre el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Estoy haciendo una división, estoy haciendo una fracción. Entonces, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Con eso me voy a quedar, porque las otras tres son las inversas, las tres primeras, las otras tres que siguen. Entonces, oye, ¿en qué se parece el seno al coseno? En que ambas tienen como denominador la hipotenusa. Entonces, el seno tienes que dividir con la hipotenusa o tienes que tener en la fracción un denominador que sea la hipotenusa. Y en el coseno tienen la misma hipotenusa. ¿Qué cambia? ¿Qué diferencia hay entre seno y coseno? Que el numerador acá va un cateto opuesto y en el numerador de acá va el cateto adyacente, pero el denominador es el mismo. La hipotenusa es la misma. Vamos a inventarnos unos valores aquí, que aquí digamos que mide 6, aquí digamos, perdón, aquí decimos que mide 3, 4, aquí mide 3 y este mide 5. Esos son datos inventados, no podemos afirmar que sea eso lo que mide. Pero vamos a inventarnos esas medidas. Y nos vamos a ubicar en este ángulo acá. La definición del seno. Ese ángulo, como no tiene número, lo colocamos. Si tuviera un número, colocáramos el número. El seno de ese ángulo es igual, no voy a la definición, cateto opuesto, el opuesto es 3, porque está opuesto. Cateto opuesto sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es 5, porque es el lado más largo. Tengo el seno. Tiene coseno. Coseno es igual, me tengo que ir a la definición. Cateto adyacente, el adyacente es el que está al lado, 4, sobre 5. ¿Por qué sobre 5 en el seno y sobre 5 en el coseno? Porque la hipotenusa es 5 y seno y coseno tienen la misma hipotenusa. Pero la tangente de ese ángulo se diferencia del seno y del coseno porque no tiene hipotenusa. No tiene hipotenusa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto? 3. ¿Quién es el adyacente? 4. Listo. Bueno, por ahora vamos a dejar este video hasta aquí, hasta esta partecita aquí. Gracias.